Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Rusia se disparó, Vladimir Putin enloqueció y reunió a su gabinete. Siguen produciéndose importantes acontecimientos en Rusia. Hubo un conflicto muy caliente en Donetsk. El ejército de ocupación de Vladimir Putin bombardeó la ciudad de Belgorod. El ejército ocupante ruso, que causó grandes daños en la ciudad fronteriza con Ucrania, bombardeó su propio territorio. Sin embargo, nuestra otra noticia en este boletín son los aviones de guerra derribados por la Rusia ocupante. Ahora empezamos con nuestra primera noticia. Hubo un gran escándalo en el ejército ruso. Rusia, atacando su propia ciudad, la bombardeó con aviones de combate. Los soldados rusos, que han causado problemas a Putin con muchas incompetencias desde el comienzo de la guerra, han vuelto a firmar un escándalo. Un caza Su-34 perteneciente a la Rusia ocupante cometió un grave error y bombardeó territorio ruso. La noticia fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Defensa de la Rusia ocupante. La Rusia ocupante, que tenía un plan para atacar Ucrania, había enviado este avión hacia Ucrania, pero incluso se atacó a sí misma. El caza Su-34 lanzó munición en la ciudad rusa de Belgorod, causando una gran explosión y heridos. Según el comunicado, se anunció que el avión Su-34 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales lanzó inusualmente munición sobre la ciudad de Belgorod el 20 de abril hacia las 10 horas de Moscú. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, hizo declaraciones sobre el bombardeo de la aviación rusa, afirmando que 3 personas resultaron heridas en el incidente. El gobernador de Belgorod dijo que uno de los heridos rechazó el tratamiento y abandonó el hospital. Los otros 2 heridos siguen recibiendo tratamiento en el hospital. El gobernador de Belgorod, Gladkov, declaró que se había formado un agujero de 20 metros debido a la caída de la bomba en la ciudad. Informó de que también resultaron dañados algunos edificios y varios vehículos aparcados. Las imágenes quedaron reflejadas en la cámara de seguridad. El incidente tuvo lugar, como hemos dicho, con la bomba cayendo en el lateral de una de las calles más concurridas de la ciudad de Belgorod hacia las horas de la noche. De acuerdo con las políticas de YouTube, no podemos ofrecerles este vídeo. En el vídeo, primero se oye un fuerte ruido de avión y luego un gran estruendo al caer la bomba. Vladimir Putin está casi loco con el incidente. Según la información que recibimos del telegrama, Vladimir Putin, que no hizo ninguna declaración oficial, reunió a los ministros y mandos rusos y formó una comisión urgente sobre el asunto. Desde el comienzo de la guerra, venimos denunciando la insuficiencia del ejército ruso de ocupación, mientras que Vladimir Putin no puede gestionar la guerra. Aunque se afirma que estas críticas provienen de una gran parte de la opinión pública, Vladimir Putin no puede hacer ningún progreso en esta cuestión. La Rusia ocupante, que comenzó la guerra gastando una enorme cantidad de recursos al principio de la guerra, está ahora a la orden del día con sus escándalos en el ejército. Las condiciones de vida del ejército se encuentran en niveles extraordinariamente bajos. Vladimir Putin ni siquiera puede proteger la salud de sus propios soldados. Los soldados del ejército de ocupación enferman constantemente y no pueden recibir los tratamientos necesarios. Se dice que la alimentación es insuficiente. Mientras las familias rusas siguen reaccionando contra Vladimir Putin, este fue duramente criticado por el Parlamento de la Duma. Según algunas informaciones, algunos ejecutivos rusos, que pensaban que Vladimir Putin había perdido el control del ejército, empezaron a hablar a espaldas de Putin. Las murmuraciones del Parlamento de la Duma molestan bastante a Putin. Por otra parte, la Rusia ocupante no firmó un alto el fuego tras anunciar las condiciones para poner fin a la guerra. En un comunicado oficial emitido ayer por la tarde, el Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente los ataques contra Ucrania. Aunque el heroico ejército ucraniano consiguió defender la mayoría de estos ataques, sacrificó varias municiones. Mientras en Rusia se vivía la conmoción de dispararse, en Donetsk se vivían horas muy calurosas. Durante 2 días ha habido una intensidad extraordinaria en el conflicto. Donetsk,
región en la que las fuerzas de ocupación rusas incrementaron sus ataques, fue uno de los lugares en los que el heroico ejército ucraniano aumentó su defensa. Tras el acalorado conflicto en la región, llegaron declaraciones oficiales de ambas partes. En primer lugar, el ejército ocupante ruso hizo una declaración oficial y anunció el balance en la región. Se anunció que 2 cazas MiG-29 pertenecientes a Ucrania y un caza Su-25 fueron derribados en la guerra en la región de Donetsk. Según la declaración de la Rusia ocupante, se anunció que un Su-25 perteneciente al ejército ucraniano también fue derribado en la región de Kharkov. La Rusia ocupante también mencionó un balance general. Se anunció que 410 aviones, 228 helicópteros, 3.770 vehículos aéreos no tripulados, 410 sistemas de defensa aérea, 4.700 obús y morteros y aproximadamente 10.000 vehículos blindados pertenecientes a Ucrania han sido destruidos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó sus ataques de invasión. La respuesta del heroico ejército ucraniano no se hizo esperar. Se anunció que los planes de la Rusia ocupante se habían desbaratado. El ejército ucraniano tuvo una defensa muy exitosa en Donetsk. Gracias a la resistencia de los soldados ucranianos, la Rusia ocupante perdió el conflicto caliente en Donetsk. Según la declaración de Ucrania, ganaron la defensa en la región sacrificando 2 aviones de combate. Se anunció que hubo grandes daños en los intensos ataques lanzados por la Rusia ocupante. El heroico ejército ucraniano consiguió hacer retroceder a los soldados rusos con su fuerte defensa en la región. Según los comandantes ucranianos, incluso si perdieron 2 aviones de combate en esta región, este desarrollo se califica como un muy buen desarrollo. El heroico ejército ucraniano, que sobrevivió al conflicto, se retiró y ganó tiempo para reagruparse. El ejército ruso de ocupación, que llevó a cabo un bombardeo muy intenso en la región, se interpreta como una gran pérdida. La Rusia ocupante, que no pudo conseguir nada después de los recursos que gastó, malgastó estos recursos. El ejército ucraniano consiguió defender la región sin gastar mucha munición. Los heroicos soldados ucranianos abandonaron la región sacrificando 2 aviones de combate contra el ejército invasor ruso. Llegamos a nuestra última noticia. Les informamos que la Rusia invasora anunció sus condiciones. Según la noticia de la agencia Reuters, se prevé que la Rusia ocupante no se retirará de esta región. Queremos decir que no habrá confianza en ninguna declaración hecha por Vladimir Putin. Según la información que recibimos de nuestros corresponsales, la Rusia ocupante no se retirará de esta región en este momento. El dictador ruso Vladimir Putin, que está lejos de actuar pacíficamente, ha hecho declaraciones muy diferentes desde el comienzo de la guerra. En los últimos días, Vladimir Putin, que hizo una declaración oficial y anunció las condiciones para la retirada de la guerra una por una, lo hizo en vano. Nuestros pensamientos para la guerra son fijos. Queremos que gane el heroico ejército ucraniano. Queremos que el invasor Putin se retire de Ucrania. Es obvio que nunca habrá confianza en Vladimir Putin, que ha cambiado constantemente de opinión con sus declaraciones hasta ahora y ha puesto en práctica lo contrario de lo que dijo. Putin, que también sacó a relucir la ruptura del acuerdo sobre el corredor de cereales el año pasado, ahora no puede digerir la derrota. Que Dios esté con el heroico ejército ucraniano. Queremos la independencia de Ucrania. Queremos la paz. La guerra en esta región debe terminar cuanto antes. Estamos con los militares ucranianos y les decimos que siempre les apoyaremos. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.